la definición. ¿Qué es la definición? La definición da el significado específico de un término. ¿Qué es esto? Describe las características del elemento definido. Recordemos, por ejemplo, algo sobre el pez payaso que nos dice: el pez payaso tiene tales características, vive en tal lugar, por ejemplo. Indica su función, la finalidad o el uso. Supongamos, por ejemplo, que queremos definir una pava. Una pava. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es una pava? ¿Cuál sería el significado específico de ese término? Y en principio podemos decir que es un recipiente de metal que tiene una tapa y que sirve para calentar algunos líquidos arriba de una cocina, por ejemplo, o en el fuego. Mire, dijimos que da el significado específico de un término. Describe las características del elemento definido, que es un recipiente, que es de metal, que tiene un pico vertedor, que tiene una manija, que tiene una tapa, etc. Indica la función. Sirve para calentar un líquido y luego a través del pico verterlo en otro recipiente, por ejemplo. También la finalidad. ¿Para qué sirve? Lo acabamos de decir. O el uso que se le da. Veamos. Recordemos esto. Siempre la definición responde a la pregunta: ¿qué es esto? Y si vamos a ver esta imagen, tenemos una imagen del sol donde hay unas manchas. El sol tiene manchas. Y alguien me pregunta: ¿qué es esto que se ve aquí en el sol? Entonces le tengo que explicar de esta manera, darle la definición. ¿Qué es esto? Las manchas solares son áreas ligeramente más frías en la superficie del sol que se ven de un color más oscuro. Y nosotros miramos la imagen y evidentemente vemos que son áreas de color más oscuros en el sol. Por supuesto no podemos saber de su temperatura, pero quien lo ha estudiado nos puede decir con tanta claridad esto: las manchas solares son áreas ligeramente más frías en la superficie del sol que se ven de un color más oscuro. Esto que está dicho acá, esto es la definición de esto que tenemos aquí. Recordemos, dando un vistazo rápido a la definición de definición, ¿qué nos va a decir? Que es el significado específico de un término, que describe las características del elemento definido, indica su función, finalidad o uso. Decirlas. Otra estrategia u otros recursos explicativos que los podemos encontrar en los textos o podemos producirlos nosotros. A ver, la comparación y la analogía. Vamos a dedicarnos primero a la comparación. ¿Qué es una comparación? Y una comparación es cuando se muestra la relación entre dos elementos con características o cualidades parecidas entre sí. Miremos el ejemplo. A ver, ojos azules como el mar. Ojos azules como el mar. ¿Qué es lo que se está comparando acá? Esta flecha lo está diciendo. Los ojos con el mar. ¿Y con qué se lo compara? Y bueno, si precisamente tales ojos son azules, sabemos que el mar es azul. Entonces, una característica que es similar a estas dos cosas, al mar y a los ojos, es el color, justamente el azul. En el caso que los ojos sean azules, por supuesto. Entonces, ahí perfectamente yo tengo clarito que estoy componiendo una comparación al tener en cuenta que ojos y mar es lo que comparo, y ¿con qué? Con esta característica que es similar, y pongo entre estos dos términos, los ojos y el mar, este nexo de comparación que es la palabra como. Y así me queda clarito: ojos azules como el mar.
y uno entiende perfectamente por qué se los está comparando, por algo que tienen de parecido, como en este caso el color. A ver, y así podría generar muchas más comparaciones, y en la vida diaria lo hacemos. Esto se parece a tal cosa, esto es como tal otra cosa. Tantísimas expresiones que diariamente leemos o producimos comparando distintos objetos, situaciones, etc. Vamos ahora a la analogía. La analogía se parece a la comparación, pero es como un poquito más tramposa para darse cuenta. ¿Qué es la analogía? La analogía indica una relación de semejanza entre cosas diferentes. Acá hablamos de características similares y acá hablamos de cosas diferentes, pero que tienen una relación de semejanza o tienen algo de parecido, estas cosas diferentes. Por ejemplo, ¿cuáles? A ver, este ejemplo. Los ladrillos son a la pared como las células al cuerpo. Evidentemente, cuando yo digo la palabra ladrillo, lo puedo relacionar perfectamente con el concepto de célula, con el cual nuestro cuerpo está compuesto. Así como la pared está compuesta de ladrillos, nuestro cuerpo está compuesto por células. Entonces entendemos que los ladrillos son a la pared como las células al cuerpo. Las células serían para nuestro cuerpo los ladrillos de la pared. Por ejemplo, podría decir, el pasto es al suelo como los cabellos a la cabeza. Por ejemplo, si quisiera decir una cosa así. Entonces, acá queda bien clarito que es una comparación y lo que es una analogía. Bien, vamos a otra cosa, a otra estrategia de para poder explicar la ejemplificación. La ejemplificación. Cuando uno da un ejemplo. A ver, ¿qué es una ejemplificación? ¿O qué es un ejemplo? Es un caso particular que aclara una idea compleja o abstracta. A ver, ya se va a entender esto. Cuando yo digo, por ejemplo, como en estos ejemplos aquí, ¿qué elementos componen una ejemplificación? A ver, lo que yo quiero ejemplificar y el ejemplo concreto. ¿Qué quiero ejemplificar? A ver, veamos en el ejemplo. Los casos más frecuentes de enfermedades eruptivas. Inmediatamente me digo, ¿y cuáles son esas enfermedades eruptivas? A ver si me doy cuenta con un ejemplo. El mismo texto me lo dice. ¿Cómo? El sarampión, la rubéola y la varicela presentan tal cosa, ¿no es cierto? O se presentan de tal manera. Estos, el sarampión, la rubéola, la varicela, ¿qué son? Enfermedades eruptivas. Esto, si lo podríamos decir de otra manera, es un hiperónimo, un concepto que encierra en sí estas enfermedades que son los hipónimos, si quisiera decirlo de esa manera, o viéndolo desde como lo estamos viendo ahora, son los ejemplos de enfermedades eruptivas. Lo mismo que si yo digo, por ejemplo, los planetas del sistema solar son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y algún otro por ahí que quedó más lejos. Ahí estoy dando ejemplos, en este último caso, de los planetas. Ahora, ¿cómo se introduce? Vengamos para este lado, a la izquierda de la pantalla. ¿Cómo se introduce un ejemplo, una ejemplificación en un texto? Se introduce con conectores
como estos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como por ejemplo, como, tales como, a saber, para ejemplificar, así como. Estas son expresiones, conectores en este caso, que nos sirven para darnos cuenta que lo que sigue son estos casos particulares de algo general, como acá. Enfermedades eruptivas es una idea compleja, es algo general, enfermedades eruptivas. ¿Y cuáles son los casos particulares? El sarampión, la rubéola, la varicela. En este caso tenemos el cómo. Que es un conector, como pueden ser estos otros. También se puede introducir con guiones o paréntesis. Antes habíamos visto que la definición también se podían usar para introducirla, guiones o paréntesis, por ejemplo. También en este caso podemos decir los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter, etcétera, 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 guión, forman el sistema solar. Muchos planetas, como tal, tal, tal y tal, forman nuestro sistema solar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Podemos encontrar muchísimos ejemplos de este caso. Hablamos entonces de la ejemplificación. Cuando damos una idea general, una definición, necesitamos dar un caso particular que nos va a servir para explicar, para aclarar, para que se entienda eso de que estamos hablando. A ver, continuemos. Otro recurso explicativo, otra estrategia, que es la reformulación. ¿Qué es reformular algo? Y decir algo de otra manera. Reformular es decir algo de otra manera, de una manera distinta a como se lo dijo, para también poder entenderlo con mayor claridad. Veamos, ¿qué elementos componen una reformulación? Y de nuevo, el concepto reformulado, el conector de reformulación y la reformulación. Lo que dije, el conector que me permite decirlo ahora de otra manera. Veamos el ejemplo. Un demo es una cinta grabada que sirve para promocionar a un cantante desconocido. Un demo. ¿Qué es un demo? Acá tenemos el es, ¿ven? Esto es